Así que vamos a preparar el corazón, hermanos. Levantemos nuestra Biblia y digamos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Adelante, Pastor Eli, Dios lo bendiga. ¿Qué es el cristianismo? ¿Es una religión como las muchas que hay en el mundo? ¿Es una secta dentro de la religión llamada cristiana? ¿Es solo una filosofía especial, una idea más en el mosaico multicultural del mundo? Algunos se sienten amenazados por el cristianismo verdadero y con tal de mantener sus tradiciones y su poder, dicen que el cristianismo bíblico es solo una secta. Los poderes que buscan el control de las masas por medio de ideologías y ambicionan una sociedad uniformada en sus ideas, una humanidad sin convicciones firmes, sin verdades absolutas, acusan a los seguidores de Jesús de ser fanáticos, intolerantes, ignorantes y anticuados. Y las masas controladas por la matrix de una filosofía o religión globalizada rechazan a los discípulos de Jesús cada vez con más pasión, con más leyes en contra de la verdad, y muy pronto, incluso con violencia física, tal como Jesús lo profetizó. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. El cristianismo es un camino que lleva a la vida. El cristianismo es una verdad absoluta, real, declarada por la Biblia y probada por millones de cristianos en la historia, algunos de los cuales dieron su vida como testimonio de esa verdad. El cristianismo es un reino donde Jesús es el Rey que imparte vida. El cristianismo no es una opción entre muchas, es la única. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El cristianismo es el reino más alto, más grande, más fuerte. Es Cristo viviendo en sus discípulos para compartir con hechos y palabras el único mensaje que puede traer paz y vida verdadera a este mundo. Sigamos estudiando el Sermón de la Montaña y dejemos que Jesús nos hable de este reino más alto, más grande, más fuerte. El reino más alto, más grande y más fuerte. Así se llama esta serie de sermones que estamos estudiando en el Sermón del Monte de nuestro Señor. Y particularmente en esta serie estamos estudiando una serie de antítesis, de enseñanzas que les podemos llamar las antítesis de nuestro Señor Jesús. Son 6 enseñanzas en las que Jesús comienza diciendo: habéis oído que fue dicho. Y luego Jesús nos muestra una cierta manera de interpretar la ley según los religiosos de aquella época, que solamente lleva a un círculo vicioso de violencia, destrucción y separación. Y Jesús dice: pero yo les digo. Jesús contrapone, por eso se llaman antítesis. Habéis oído esta ley según la interpretan los religiosos, pero yo les digo que así es la correcta manera de interpretarla. Jesús nos enseña una mejor manera de vivir. Jesús nos muestra un reino más alto, más grande y más fuerte. Y el día de hoy vamos a estudiar una de esas enseñanzas, y el sermón de hoy se titula Fidelidad Eterna. Fidelidad Eterna. Y en este mes de mayo, mis queridos hermanos, estamos aplicando las enseñanzas a la familia, porque nuestra iglesia, generalmente el mes de mayo es el mes de la familia. Y queda muy acorde, porque Jesús en este pasaje va a hablar acerca del matrimonio. Va a hablar del divorcio, pero al momento de hablar del divorcio, Jesús nos va a mostrar cómo es el verdadero matrimonio, cuál es la verdadera forma, según el plan original de Dios, de llevar a cabo un matrimonio. Y eso es maravilloso y eso es hermoso. Vamos a tener un sermón muy bonito, pero también un sermón muy desafiante, mis queridos hermanos. Mi padre le llama a este texto una papa caliente, porque es un tema desafiante. Para algunos quizá incluso controversial, pero déjenme decirles, no es tan controversial, porque las enseñanzas de Jesús son muy claras. Quizá es controversial cuando no queremos por nuestra naturaleza pecaminosa seguir las enseñanzas del Maestro, pero Jesús tiene una enseñanza una enseñanza muy clara. Los propios discípulos de Jesús pensaban que era difícil y decía: Jesús, ¿quién puede seguir esta enseñanza? Pero esta es la manera de vivir de acuerdo al reino más alto, más grande y más fuerte.
Y déjenme introducirme de la siguiente manera. El matrimonio, mis queridos hermanos, el matrimonio, ¿verdad que es muy bonito? Sí, es muy bonito, pero hay gente en nuestro mundo que lo menosprecia. Y también en la época de Jesús había gente que menospreciaba el matrimonio. Por eso es necesario que Jesús da esta enseñanza. Y hay gente que menosprecia el matrimonio. Escuché a una persona decir: no, yo no me quiero casar porque yo sí quiero disfrutar la vida. ¿Cómo la ven? Yo no me quiero casar porque yo sí quiero disfrutar la vida. Y existe esa idea en el mundo de gente que dice: no, yo no me quiero casar porque yo quiero cumplir mis sueños. Como si el matrimonio fuera un estorbo para ser feliz y para cumplir tus sueños. ¡Qué triste! Y hasta contamos chistes del matrimonio. Cuenta una historia que estaban dos niños jugando y un niño le dice al otro: ¿y si jugamos a los esposos? Y dice la niña: no, como que no tengo ganas de pelear. ¿Cómo la ven? Qué triste que esa es la clase de ejemplos que le estamos dando a los niños, que piensan que el matrimonio se trata solamente de pelear, pero existe esa mentalidad y hasta hacemos chistes. Cuenta una historia que un hombre se ganó la lotería, quién sabe cuántos millones de pesos, y inmediatamente le habla a su esposa bien emocionado: mi amor, ¿qué crees? Nos ganamos la lotería, vente, vamos a celebrar. La esposa sale corriendo de su edificio y corre para encontrarse con su esposo, y al cruzar la calle pasa un camión, la atropella y muere la esposa. Baja el hombre a ver a su esposa y dice: no, si cuando ando de suerte, ando de suerte. ¿Cómo la ven, mis queridos hermanos? Esa clase de chistes inventamos porque existe esta idea equivocada. Está mal esta idea de que el matrimonio es para sufrir, de que el matrimonio te impide cumplir tus sueños y ser feliz, de que el matrimonio es algo que no vale la pena, y se menosprecia el matrimonio. Y cada vez hay más gente que no quiere comprometerse a una relación como el matrimonio porque existe esta idea. Pero Jesucristo llega y, como siempre, voltea nuestro mundo y lo pone al derecho porque lo teníamos al revés, y nos enseña una mejor manera de vivir. Y lo que hoy vamos a estudiar entonces es la fidelidad eterna de la relación matrimonial, y Dios nos va a desafiar a todos nosotros. Vamos a leer el texto, mis queridos hermanos, en Mateo 5, el Sermón del Monte, enseñanza de Jesús, que es muy breve, pero les invito a que además estudiamos el texto paralelo en otro evangelio, el Evangelio de Marcos, donde la enseñanza es un poco más amplia y arroja luz sobre lo que Jesús nos quiere decir acerca del matrimonio y la fidelidad eterna. Vamos a ello. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él. Y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él, respondiendo, les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Y miren, mis hermanos, para entender este pasaje, esta enseñanza de Jesús acerca del matrimonio y del divorcio, tenemos que entender el contexto de aquella época en la que Jesús está hablando. Y en aquella época, como también en nuestros días, el divorcio era un problema social. El divorcio estaba llegando a ser un problema. Los rabinos, los líderes religiosos de aquella época discutían cómo interpretar la ley de Moisés, porque en la Biblia la ley de Moisés dice que el hombre puede dar carta de divorcio a su mujer si quiere separarse de ella. Y los rabinos se preguntaban en qué circunstancias se podía hacer eso. Había algunos que decían que solamente en algún caso muy grave de infidelidad o adulterio. Y había otros que decían, no, en cualquier circunstancia tú puedes darle carta de divorcio a tu mujer. Si le quedó mal la comida, si cocinó mal, si no te gusta cómo se vistió, si encontraste a alguien que te gusta más,
te puedes divorciar. Y es curioso que en aquella época solo los hombres tenían ese derecho de repudiar, así se llamaba el título legal, de repudiar a su mujer. Y llegan los fariseos y le preguntan a Jesús, Jesús, ¿de qué lado estás? Y me fascina la respuesta de Jesús, porque Jesús les dice, no, mis queridos, no. Jesús no satisface sus demandas. Jesús les dice, están mal, están pensando mal. Ese no es el punto. Jesús se va a los orígenes. Jesús se va al principio y nos muestra cuál es el propósito de Dios para el matrimonio. Y me encanta eso porque Jesús nos enseña un reino más alto, más grande, más fuerte. Nos enseña el espíritu de la ley. Y se va al relato de la creación, a ambos relatos de la creación en Génesis 1 y Génesis 2. Génesis 1 decía, en el principio Dios creó hombre y mujer. Y Génesis 2 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Por tanto, no por tonto, porque hay quien dice, por tonto dejará el hombre a su padre y a su madre. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separa el hombre. Jesús dice, esto es lo que les debería estar preocupando. Vivir los matrimonios como Dios quiere. Y miren, mis queridos hermanos, en resumen, Jesús va al fondo de la cuestión y en resumen nos enseña 4 cosas de lo que es el matrimonio. Yendo al meollo de las cosas, 4 cosas nos dice Jesús. Número 1, el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Esto es lo que enseña Jesús. En el principio Dios los creó hombre y mujer y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Jesús va al inicio, a la creación, al propósito de Dios desde el principio. Eso quiere decir que el matrimonio es parte del plan de Dios desde el principio. Dios creó el matrimonio. Dios es el que inventó, el que instituyó el matrimonio, mis queridos hermanos. Él es el que sabe cómo es el matrimonio. Él es el creador. Y miren, tengo que decirlo porque es lo que está diciendo Jesús y porque el día de hoy es una pregunta candente en nuestros días. Si estamos afirmando, si Jesús está afirmando que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿qué pasa con aquellos que se unen hombre y hombre? ¿Qué pasa con aquellas que se unen mujer y mujer? ¿Es eso matrimonio? ¿Qué tendría que decir Jesús al respecto? Y yo tengo que comenzar diciendo, y tengo que abordar este tema porque es de lo que estamos hablando, y tengo que comenzar diciendo que los cristianos y Jesús y el mensaje de la Biblia es un mensaje de amor. Y es un mensaje de gracia y de liberación. Así es que los cristianos debemos amar a todo ser humano y a todo aquel que practique una vida de homosexualidad. Debemos amarlos, debemos respetarlos. No necesitan cualquiera, y si me están escuchando, de nuestra parte no tienen y no necesitan nada más que nuestro amor, nuestro respeto, nuestra tolerancia y nuestra comprensión de cualesquiera que sean sus circunstancias. Pero también tenemos que decir lo que enseña Jesucristo, porque somos cristianos y seguimos las enseñanzas de Jesucristo, y eso es que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, y nada más que eso, y nada menos que eso. Y esto que estoy diciendo yo no es de ninguna manera un discurso de odio, no, lo único que tenemos para personas que viven una vida diferente a esto es amor, tolerancia y comprensión, y esto no es ningún discurso de odio. De hecho, los cristianos debemos condenar el odio y la discriminación y todo tipo de violencia contra cualquier tipo de persona, lo condenamos. Pero en pleno uso de nuestros derechos constitucionales y de nuestras garantías individuales inalienables de expresar nuestra fe y de decir lo que creemos con libertad, tenemos que decir lo que es la enseñanza de Jesús, y esta es muy claramente que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Desde el punto de vista, creo que tanto desde el punto de vista del cristianismo como desde el punto de vista del Estado y desde el punto de vista de la legalidad de un matrimonio es eso, la unión entre un hombre y una mujer. Miren, la única razón por la que el Estado regula las uniones matrimoniales, el Estado es laico, el Estado no es religioso, pero el Estado regula las relaciones matrimoniales porque el Estado se compone de individuos y la única forma que existe, esto es un dato, no es una opinión, la única forma que existe de que nazcan nuevos individuos, de que haya nuevos individuos de los cuales componen el Estado, es a través de la unión de un hombre y una mujer. Por eso el Estado regula las uniones matrimoniales y por eso un matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer desde el punto de vista legal. Pero incluso si desde el punto de vista legal se le llama matrimonio a cualquier otro tipo de unión, los cristianos, desde el punto de vista de nuestra fe, simplemente tenemos que seguir las enseñanzas de Jesús, pues porque somos cristianos, seguimos el mensaje de Jesús, que es un mensaje de amor, pero también es un mensaje que llama al arrepentimiento y la santidad, y ese es que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, punto final. Eso es lo que enseña nuestro maestro,
Y eso es lo que dice la palabra de Dios y eso es lo que dice Jesucristo. Y cualquiera que enseñe algo diferente, pues simplemente está yendo en contra de las enseñanzas de Jesús. Así de sencillo. El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Número 2, el matrimonio es el plan original de Dios. El matrimonio es el plan original de Dios. Miren, hermanos, desde el punto de vista de la Biblia y de Jesucristo, el matrimonio es algo sagrado. Es algo que Dios creó, que Dios inventó. Es tan sagrado, tan importante, que es la metáfora que usa la Biblia para hablar de la relación entre Dios y su pueblo. Es la metáfora que usa la Biblia para hablar de cómo Dios se relaciona con Israel. Israel era la esposa de Dios. Y Dios decía, han sido una esposa infiel. Y hay muchas metáforas en el Antiguo Testamento de eso. Y en el Nuevo Testamento también. En el Nuevo Testamento, la iglesia es la esposa del Cordero, la esposa de Cristo Jesús. Eso es fantástico, es profundo, es maravilloso. Y el matrimonio es el plan original de Dios para 3 cosas. Para hacernos más felices. Para hacernos más felices, mis queridos hermanos. Dios quiere usar el matrimonio y las familias para hacernos más felices. Es el lugar donde Dios quiere que crezcamos. Es el lugar donde Dios planeó, en el plan de Dios. Es el lugar para que aprendamos a amar, para que crezcamos, para que aprendamos a caminar, a hablar, a reír, a jugar, a disciplinarnos, para que crezcamos y seamos plenos como seres humanos. Me encanta un sermón que tiene mi padre para la familia, en el que dice, no les voy a contar todo el sermón, pero dice algo así como que la familia es el mejor hospital, donde llegas todo enfermo y te curan. Es la mejor terapia de sanación, donde llegas todo golpeado del mundo y te sanan con amor y comprensión y cariño. Es la mejor escuela donde te enseñan tantas cosas. Ese es el plan de Dios, mis queridos hermanos. Y todos en la familia, y específicamente en el matrimonio, estamos llamados a satisfacer las necesidades de nuestro cónyuge. A satisfacer las necesidades de nuestra esposa, de nuestro esposo, según sea el caso de cada quien, de nuestros hijos. No se trata de que nos convirtamos en Dios para nuestra esposa, porque claro, Dios es el que nos llena, Dios es el que nos completa y nadie nos puede llenar el vacío que tenemos en nuestro corazón. Nadie lo llena, no una relación sino Dios, pero Dios te quiere usar a ti, esposo, esposa, madre, padre, hijo, hija, para satisfacer las necesidades de tu familia. Número 2, para hacernos más santos. Dios quiere usar el matrimonio y la familia, pero el matrimonio específicamente para hacernos más santos, mis queridos hermanos. Leí la portada de un libro que se llama El matrimonio sagrado, Sacred Marriage. Y el subtítulo es muy interesante, que no sé si estoy de acuerdo con él, pero dice esto: ¿qué tal que Dios no creó el matrimonio para hacernos felices, sino para hacernos más santos? No he leído el libro, pero la pura frase estoy de acuerdo a la mitad, porque creo que Dios sí hizo el matrimonio para hacernos más felices. Pero por supuesto también hizo el matrimonio para hacernos más santos. Pero creo que la orientación de este libro tiene un poco de razón, porque a veces creemos que el matrimonio se trata nada más de satisfacerme. Es que tengo impulso sexual, tengo impulso que me lleva a no querer estar solo, pues por eso me voy a casar para satisfacer mis necesidades. Es al revés. Nos casamos para satisfacer las necesidades de otros. Y entonces si estamos con esta idea de casarme para que me satisfagan, ¿qué crees? Vamos a ser infelices. Por eso este autor dice, no se trata de que seamos más felices, se trata de que seamos más santos. Y yo digo las dos cosas. Porque ¿sabes qué? No puedes ser feliz si no eres santo, y no puedes ser santo si no eres feliz. En el matrimonio, si no disfrutas tu matrimonio al máximo, a lo mejor es porque no lo estás usando como Dios quiere, y eso es la santidad, vivir como Dios quiere. A lo mejor estás buscando en el matrimonio otras cosas, a lo mejor estás buscando para tu satisfacción otras cosas que no son santas, y como no eres santo no puedes disfrutar de tu matrimonio. Pero en el momento que te rindes a Dios y a sus planes y a su modelo, entonces eres feliz. Y no se puede ser santo sin ser feliz, porque hay quien quiere ser santo y piensa que eso es ser muy triste. Yo soy muy santo, y se apartan de todo, como nos contaba hace algunos domingos el pastor, de aquellos que se apartan de todo, estos monjes que tratan de vencer a la tentación absteniéndose de cualquier tipo de placer. No, es al revés. Es al revés. Para ser verdaderamente santo hay que ser totalmente feliz, hay que disfrutar la santidad y el matrimonio. Y número 3, el matrimonio es el plan original de Dios para crear nueva vida. Esto es maravilloso, hermanos, esto es maravilloso. Para crear nueva vida. Hay en el mundo cerca de 7 billones de personas, 7,000 millones de personas. 7,000 millones de personas.
¿De dónde salieron, mis queridos hermanos? ¿De dónde salieron? Todos y cada uno de ellos salieron de la unión entre un hombre y una mujer. Tristemente, los seres humanos hemos desvirtuado las relaciones humanas y muchos de los seres humanos que nacen hoy día nacen en condiciones de familias rotas, disfuncionales, pero el plan original de Dios que hemos desvirtuado por nuestro pecado es que cada ser humano nazca en un vínculo matrimonial, en una familia, y eso es simplemente maravilloso. Simplemente maravilloso. Piénsenlo, hermanos, piénsenlo. Está la hermana, jovencita, hermosa, y de repente en su vientre comienza a haber vida. ¿De dónde salió? De la unión. Eso es simplemente maravilloso. De la unión con un hombre. Eso es simplemente maravilloso. Esa es la manera que Dios creó el matrimonio. Y Dios creó eso para que eso sucediera en el matrimonio, en una unión de fidelidad, en una unión de amor genuino. Eso es simplemente hermosísimo. Desgraciadamente, en el mundo que vivimos, los seres humanos lo hemos desvirtuado, lo hemos corrompido, pero este es el plan de Dios y es un plan hermoso. Número 3. El matrimonio es un pacto de fidelidad. Es un pacto de fidelidad. El matrimonio, mis queridos hermanos, es entre un hombre y una mujer. Eso excluye cualquier tipo de relación polígama. No estoy hablando de... ser polígamo no es una figura geométrica, mis queridos hermanos, no es un polígono. Estoy hablando de polígamo, se trata de alguien que tiene más de una esposa o esposo. Y lo que es el matrimonio excluye esa posibilidad, porque es una relación exclusiva de fidelidad. Es una relación de uno con uno, no uno contra uno, sino uno con uno. En la Biblia hay ejemplos de polígamos. Les puedo hablar, casi todos los personajes bíblicos eran polígamos, salvo algunas cuantas excepciones. Pero eso no significa que esté bien, porque la misma Biblia dice que está mal la poligamia. La Biblia dice que está mal. En Deuteronomio Dios les dice que no se consigan muchas esposas, que no lo hagan. Y de hecho, en la Biblia hay un claro ejemplo de que cada persona que tenía muchas esposas, ¿qué pasaba en esas familias? Problemas y problemas y problemas. ¿Por qué? Porque no es el plan original de Dios. Dios creó el matrimonio para un hombre y una mujer en una relación, en un pacto de fidelidad. Y miren, mis queridos hermanos, aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis importante, porque todo lo que estamos diciendo no significa que ser soltero es ser como de segunda categoría. Los solteros, si me están escuchando, seguramente muchos solteros, no significa que son seres humanos de segundo nivel, de segunda categoría, de ninguna manera. De hecho, algunos de los personajes más importantes de la Biblia eran solteros. El apóstol Pablo era soltero. Jesucristo mismo, nuestro Señor, era soltero. Y no significa que eran personas de segunda categoría o personas que no estaban completas aún. Esta idea de que somos cada quien una media naranja y encontramos a nuestra media naranja está bonita en el sentido metafórico, ¿verdad? De decir, tú eras lo que me hacía falta y gracias a Dios que te encontré. Pero en otro sentido, pues no, Dios nos habla a cada quien en lo individual y Dios tiene algo para cada quien en lo individual y nadie es un apéndice de otra persona. Dios te ama, mi querida hermana, mi querido hermano. Dios te ama a ti en lo individual y te salvó a ti en lo individual y quiere tener una relación contigo personalmente. Y si alguien por alguna razón no se casa, está soltero, viudo, divorciado y así se va a quedar o así se quiere quedar por lo menos por un tiempo, no significa que seas menos. Y estoy hablando en contra de esta idea, ¿verdad? Que existe de que las personas no casadas son como de segundo nivel, segundo estatus, o la clásica presión, ¿verdad? De la familia. ¿Y la boda para cuándo, mijita? Ya tienes 35 años y no te has casado, ya se te pasó el tren, vas a vestir santos o los cristianos vas a forrar himnarios, ¿pero qué pasó? La tía que te pregunta, ¿y la boda para cuándo, mijo? Dan ganas de decirle a algunos, ¿y la dieta para cuándo, tía, verdad? Pero porque estoy hablando en contra de eso, mis queridos hermanos, porque no. La verdad es que cada ser humano tiene un llamado de Dios y un propósito de Dios tiene para alguno, pero lo cierto es, no estoy diciendo que el matrimonio, que la soltería sea de segunda categoría, pero sí estoy diciendo, mis queridos hermanos, sí estoy diciendo que el matrimonio es un pacto de fidelidad y es el lugar donde Dios creó esta unión de fidelidad, este vínculo de este pacto es la unión que Dios creó para que existiera la vida sexual de los seres humanos. Entonces, si hay alguien que dice
Yo no me quiero casar por este tiempo, por la razón que sea. Jesucristo mismo habló de aquellos que se entregan al Evangelio y por lo tanto deciden estar, digamos, célibes y no casarse. Es un llamado de Dios, pero estoy convencido que la mayoría de las personas no tienen ese llamado de Dios. La mayoría de las personas son llamadas a una relación matrimonial. Y si tú dices, y si alguien dice, siento que Dios me ha llamado para estar en soltería, Dios también te dice que te ha llamado para estar en celibacía, en abstinencia, en no tener relaciones sexuales, porque eso es algo que Dios creó para el vínculo matrimonial. Y creo que la mayoría de los seres humanos hemos sido llamados para eso. Como dijo un hermano, estaban discutiendo en un cierto grupo de estudio bíblico si existía el don de celibato, si había gente que Dios había llamado para no casarse y para no tener relaciones sexuales. Y yo creo que sí, que hay ciertos. Pienso que son muy pocos, pero creo que sí. Y un hermano dice, pues yo no sé si existe o no. Lo que sí sé es que no lo tengo ni lo quiero tener. Era muy claramente que el hermano no había sido llamado para eso, ¿verdad? Porque el matrimonio es un pacto de fidelidad y eso incluye la exclusividad sexual. Y número 4, el matrimonio es una relación para toda la vida, para toda la vida. Es una unión para siempre, para esta vida terrenal para siempre. Mis queridos hermanos, el divorcio no es parte del plan original de Dios, eso es claro. Le preguntan a Jesús, ¿de qué lado estás en el tema del divorcio? ¿De que te puedes divorciar por cualquier cosa o de que solamente en casos muy graves? Y Jesucristo dice, no, el divorcio ni siquiera era parte del plan original de Dios. Jesús no contesta la pregunta, sino que dice, no, miren, este es el plan de Dios y nos muestra cuál es el plan de Dios. De hecho, mis queridos hermanos, la Biblia dice que Dios aborrece el repudio, el divorcio. Miren cómo dice Malaquías 2:16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. En la época del profeta, como también en la época de Jesús, los hombres andaban divorciándose de las mujeres por cualquier razón y era un problema. Y dice Malaquías 2, Él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales, no sean adúlteros, no sean mentirosos, no se engañen unos a otros. Esto nos habla, mis queridos hermanos, de lo sublime, de lo magnífico, de lo grande, de lo importante que es el matrimonio, y de lo grave que es el divorcio, Sin embargo, no se trata de condenar a nadie que ha experimentado un divorcio o una separación. De ninguna manera condenamos a nadie. En esta iglesia tenemos gracia para todos aquellos que han experimentado esta situación. Y no se trata de condenarlos de ninguna manera. Dios no lo está haciendo, Jesucristo no lo está haciendo. Jesucristo nos está enseñando el propósito del matrimonio. Y en ese propósito del matrimonio existe el elemento de que es una unión para siempre. Y eso excluye que el divorcio fuera plan de Dios. El divorcio no es plan de Dios. Sin embargo, sí hay excepciones. Y el divorcio puede pasar con permiso de Dios incluso. Porque este es un mundo caído. Jesucristo dice, en el principio no era así, pero por la dureza de vuestro corazón. Por la dureza de nuestro corazón es que puede haber divorcio. No es el plan original, pero por la dureza de nuestro corazón. No era así desde el principio, pero en este mundo caído, corrompido de pecado que hay, Jesucristo dice, hay algunas excepciones. Y voy a decir 2 excepciones. Número 1, la excepción de la infidelidad. Jesús habló de una excepción. Miren cómo dice Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Dice Jesús, cualquiera que se divorcia comete adulterio, excepto en el caso de inmoralidad sexual, en el caso de adulterio. La palabra griega aquí es porneia, que nos habla de algo, de alguna falta grave, alguna inmoralidad. Y yo creo que podemos incluir en esa categoría inmoralidad sexual, infidelidad, todo tipo de violencia física, violencia terrible, un cierto tipo de violencia física que es terrible y violencia incluso verbal y psicológica, porque está hablando Jesús de la inmoralidad. Y porque Jesús no está poniendo reglas específicas, mis queridos hermanos, es lo que hay que entender. Jesús no está poniendo reglas específicas, lo que está haciendo es hablando de la importancia del matrimonio, de lo grave que es el divorcio y lo terrible que es romper ese pacto matrimonial de fidelidad. Miren, Dios dice que aborrece el divorcio. Sin embargo, Jesús dice,
es permitido el divorcio en el caso de la inmoralidad. Eso nos habla de que romper el pacto matrimonial con una infidelidad es tan grave, es tan terrible, que Dios dice, está dispuesto a justificar aquello que Él mismo odia, el divorcio, aquello que Él mismo repudia. Es tan grave la infidelidad, es tan grave la inmoralidad dentro del matrimonio, que Jesucristo dice, se justifica el divorcio si existe este tipo de rupturas por inmoralidad. Y la segunda excepción es la excepción del abandono. Prueba de que Jesús no está poniendo reglas específicas que tienen que estudiarse así como si fueran un código legal. Es que sus discípulos de Jesús, Pablo y los demás discípulos, interpretaron las enseñanzas de Jesús, interpretaron sus principios y los aplicaron a sus propias circunstancias. Varios años después, unos 20 años después de esta enseñanza de Jesús, el apóstol Pablo dice lo siguiente, y está diciendo, estoy interpretando las enseñanzas de Jesús. Miren cómo dice 1 Corintios 7, y a los demás yo digo, no el Señor, sino yo les digo, interpretando las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, si el incrédulo se separa, sepárese, pero no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Esta es otra excepción en la que el divorcio, digamos que es permitido según la palabra de Dios. En el caso de abandono o en el caso de indiferencia, dice el apóstol Pablo, si hay un cristiano que está casado con un inconverso y ese inconverso se va, lo deja o no quiere seguir con el matrimonio, el cristiano no está sujeto, el cristiano no está esclavizado a esa relación y Dios lo libera de esa terrible situación donde estás casado con una persona que ni siquiera quiere estar contigo. Y este es el otro caso en el que Jesucristo, digamos que da una excepción al plan original de Dios, que es un plan donde es para siempre el matrimonio. Sin embargo, Dios libera a aquellas personas que han pasado por ciertas circunstancias terribles de violencia, de inmoralidad, de abandono. Y estas 4 enseñanzas, mis queridos hermanos, es lo que Jesús dice que es el matrimonio. Es una unión entre un hombre y una mujer. Es el propósito original de Dios. Es un pacto de fidelidad y es para siempre. Ahora déjenme presentarles el desafío. Pero antes de presentarles el desafío, quisiera que regresemos un poco a la manera como me gusta estudiar estas enseñanzas, las antítesis de Jesús, estos dichos, estos pasajes en los que Jesús contrapone la enseñanza tradicional con su enseñanza que le hemos llamado el reino más alto, más grande, más fuerte. Y hemos dicho que tienen la misma estructura de todas estas enseñanzas, estas 6 enseñanzas en la que Jesús comienza diciendo, habéis oído que fue dicho, y luego presenta la justicia tradicional. Esto es una ley de la Biblia, pero que ha sido mal interpretada por los líderes religiosos y ha llevado, pues han desvirtuado el sentido original de la ley. Por eso Jesús tiene que venir a enseñarnos cuál era el verdadero significado. Y en este caso, estamos hablando de la concesión del divorcio. En la ley de Moisés se habla de dar carta de divorcio. Sin embargo, mis queridos hermanos, esta ley de dar divorcio, de dar una carta de divorcio a las mujeres, era una ley que estaba pensada originalmente para proteger a las mujeres. Como casi toda la ley, si nosotros vamos a estudiar la ley, no lo vamos a hacer ahorita porque no tenemos tiempo, pero si estudiamos la ley del Antiguo Testamento, muchas de las leyes, sobre todo muchas de las leyes civiles, tienen la intención de proteger a los más vulnerables, de dar un poco de protección a aquellos que en esta sociedad llena de opresión, llena de injusticias, llena de violencia, pues no tienen oportunidades, no tienen manera de protegerse. Entonces muchas de estas leyes eran para dar protección a los extranjeros, a los esclavos, a las mujeres en este caso. En aquella época una mujer que era repudiada estaba completamente desamparada, totalmente desamparada. Porque en aquella época una mujer cuando se casaba ya no formaba parte de la familia, de su familia nuclear donde había nacido, sino que ahora formaba parte de la familia de aquel esposo donde se casaba. Y cuando su esposo la repudiaba, se quedaba sola, sin familia, porque aquellos no le iban a recibir y en esta familia ya la habían desechado y nadie se iba a casar con ella porque era una mujer divorciada y nadie le iba a querer. En aquella época así funcionaba y es una cosa terrible. No es lo ideal, no es el mundo perfecto. Sin embargo, en este mundo terrible, horrible, Dios da ciertas leyes para proteger a los más vulnerables. Y esta carta de divorcio que dice la ley de Moisés era para que esas mujeres divorciadas tuvieran la posibilidad de volverse a casar. Esa carta de divorcio, digamos que era una carta que las legalizaba
su circunstancia civil para que pudieran volver a casarse y no estuvieran desamparadas. Sin embargo, esta ley, que tenía la intención de proteger a los vulnerables, la habían convertido en un permiso para hacer lo que quisieran con sus vidas. Muchos de los judíos de aquella época, algunos la habían transformado en una ley muerta, al estilo más legalista, y otros la habían convertido en una oportunidad para el libertinaje. Sin embargo, la respuesta de Jesús es no. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés les permitió repudiar a sus mujeres, pero al principio no fue así. Al principio esto no es el plan original de Dios, era una concesión para proteger a los más vulnerables. Número 2, Jesús nos presenta un círculo vicioso. A la hora de seguir esta ley que tenía la intención de proteger y ustedes la han transformado, a la hora de corromper esta ley, han entrado en un círculo vicioso de separación, de fracturas de la familia, de odio, de violencia, de simplemente tristeza. Y el divorcio se había convertido en un problema. Muchos hombres tomaban esta concesión para terminar sus divorcios por cualquier razón. Y Jesús dice, están mal. Y al hacer eso, lo único que están haciendo es cometiendo adulterio, porque no están entendiendo para qué es el matrimonio. Jesús no nos está imponiendo una nueva regla. No, lo que Jesús está haciendo es nos está mostrando el sentido de la ley y nos está mostrando cuál es el propósito de Dios, qué es lo que Dios quiere. Y por último, Jesucristo nos ofrece una iniciativa transformadora. Esta enseñanza en particular en Mateo 5 no tiene la iniciativa transformadora, no tiene ningún imperativo, ningún mandamiento. Jesucristo solo dice, habéis oído que fue dicho que pudieras dar una carta de divorcio a tu mujer, pero yo les digo que cualquiera que lo hace así está cometiendo adulterio. Y Jesús nos enseña entonces cuál es el propósito del matrimonio, pero no nos da ninguna enseñanza, ningún mandamiento. Sin embargo, sí podemos encontrar esa enseñanza y ese mandamiento en otras partes de la enseñanza de Jesús, del Sermón del Monte mismo o de otras partes de los Evangelios, y en toda la Biblia encontramos iniciativas transformadoras que nos ayudan a romper con estos ciclos de separación, de tristeza, de violencia, de opresión. Y este es el desafío para todos nosotros, mis hermanos. 3 iniciativas transformadoras. Número 1, la iniciativa de la dignidad, el principio de la dignidad. Jesucristo quiere dignificar a las personas. Y el pasaje que leímos en Marcos 10 nos da una clave, 2 claves súper sorprendentes de la enseñanza de Jesús. Jesucristo dignificó y exaltó el lugar de la mujer a un grado de igualdad con el varón, la dignificó. Miren cómo dice Marcos 10 del 11 al 12. Y en estos dos versículos encontramos 2 cosas súper sorprendentes que les quiero contar. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Hay 2 cosas súper sorprendentes en este dicho. Número 1, Jesús está diciendo que aquel que se divorcia de su mujer comete adulterio contra ella. En aquella época eso era totalmente sorprendente. El adulterio se cometía contra el hombre. El adulterio era, para algunos, era casi como un daño de propiedad privada. Contra el hombre, los hombres eran dueños de las mujeres. Y tener relaciones sexuales con una mujer que tenía esposo era visto para muchos como una especie de daño a la propiedad privada. En esta sociedad machista, sociedad opresora, era casi como si te hubieras robado una de sus vacas o alguna de sus posesiones. Y Jesucristo está diciendo, están mal, así no es. El adulterio se comete contra la mujer también. Jesucristo está dignificando a las mujeres y poniéndolas en un nivel de igualdad al del hombre. Y número 2, dice Jesús, si la mujer repudia a su marido, en una sociedad donde solo el hombre tenía la capacidad o el derecho de divorciarse, Jesucristo dice, también las mujeres tienen agencia individual y autonomía. Y Jesucristo está dignificando a las mujeres. Y el apóstol Pablo retoma este principio de Jesús, retoma estas enseñanzas de Jesús en 1 Corintios 7:4. Miren cómo dice el apóstol Pablo. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido en el matrimonio. Y esto era normal. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido es el que tiene potestad, que es el dueño del cuerpo de la mujer. Esto era completamente normal y cualquiera lo hubiera aceptado en aquella época. Pero después dice, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer.
Esto es impensable, esto es totalmente contracultural y sorprendente. Que la mujer es dueña del cuerpo de su marido. Esto es completamente sorprendente, y lo que Jesús está haciendo acá es dignificando, exaltando a la mujer, al papel bíblico. Este es el mensaje de la Biblia, el mensaje de Jesucristo, la dignificación del hombre y de la mujer. Y esto me gusta mucho más que la famosa frase, el empoderamiento. Porque el empoderamiento, pues depende cómo lo interpretemos, ¿verdad? Pero la verdad, lo cierto es, mis queridos hermanos, que el poder corrompe. Y el poder generalmente los seres humanos lo usamos para tomar en vez de para dar. Por eso me gusta mucho más hablar de la dignificación de todos los seres humanos, en todos sus géneros, del hombre y de la mujer. Por eso, mis amados hermanos, el desafío es a establecer prácticas que dignifiquen el valor de ambos géneros. Con nuestras palabras dignificamos a nuestra esposa cuando la exaltamos, cuando le decimos qué inteligente es, qué valiosa es, qué guapa es. Esposas, dignificas. Yo no soy esposa, soy esposo. Esposas dignifican a sus esposos cuando le dicen qué hermoso es, qué guapo es, qué trabajador es, cuánto valoran todo lo que hace por ustedes, por su casa. Dignificamos a nuestros padres cuando los obedecemos. Dignificamos a nuestros hijos cuando los disciplinamos, cuando los amamos, cuando les damos lo que necesitan, tiempo de calidad, palabras de afirmación, afecto. Segunda práctica transformadora, la sumisión. Muchos piensan que el problema del matrimonio y el problema de las relaciones de género es que las mujeres están sometidas y que la Biblia dice que las mujeres deben someterse, y entonces ese es el problema, y la solución es liberarnos y ya no estar sometidas las mujeres a los hombres o viceversa. Y esa es la solución para muchos, eliminar la sumisión. ¿Y saben qué, mis queridos hermanos? Es al revés, es exactamente al revés. La solución no es menos sumisión, la solución es más sumisión. La solución es que todos nos sometamos unos a otros, que los hombres nos sometamos a nuestras esposas y que las esposas se sometan a sus maridos. Esa es la solución. Acabar con la sumisión es simplemente crear una guerra de sexos, pero someternos unos a otros es crear paz y armonía unos a otros. Nos debemos unos a otros. Entonces la solución no es menos sumisión, sino más sumisión. En su enseñanza sobre la familia, el apóstol Pablo en Efesios 5 comienza diciendo, así empieza la enseñanza sobre la familia y sobre las relaciones en la casa. Dice el apóstol Pablo, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Sométanse. Seguir las enseñanzas de Jesús, mis queridos hermanos, significa, ser cristiano significa someternos unos a otros. Que la esposa se someta al varón, que el varón se someta a la esposa, que nos sometamos los unos a los otros. ¿Y qué significa someternos? No tengo tiempo para decir muchas cosas acerca de lo que significa someternos, pero me parece que se puede resumir en lo que dice Pablo en Filipenses 2:4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Mira por aquello que quiere tu esposa, satisface sus necesidades, dale gusto a tu esposo, a tu esposa, considera sus necesidades, sus gustos, sus opiniones, tu prioridad, lo más valioso que existe en tu casa. O lo que dijo Jesucristo en Mateo 7:12. Así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con vosotros, así haced ustedes con ellos. ¿Qué quieres que te dé tu esposa? Atención, cariño, ¿qué quieres que te dé tu esposa? Tiempo de calidad, amor, palabras, afecto. ¿Qué te parece si comienzas tú a darlo? Eso es someternos unos a los otros. Establezcamos prácticas de sumisión y servicio los unos con los otros. Y por último, la tercera práctica transformadora. Dijimos la práctica que dignifica, de la dignidad, el principio de la sumisión, sometámonos unos a otros. Y número 3, el principio de la fidelidad. Fidelidad. Este es el desafío para todos nosotros, mis queridos hermanos. Es una práctica transformadora que rompe con los círculos viciosos de separación y de infidelidad, por supuesto. La fidelidad, la honestidad, la autenticidad. En el Sermón del Monte encontramos iniciativas transformadoras en cada una de estas antítesis, pero en esta en particular no encontramos. Sin embargo, la que sigue se puede aplicar. Y esta es una introducción, un anticipo del sermón de la siguiente semana. En Mateo 5:37 Jesucristo dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, y no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. O sea, si dicen sí, hagan sí, si dicen no, hagan no. Yo vi una serie cuando era niño que se llamaba El Fantasma Escritor. Ya estoy viejo, ¿se acuerdan del Fantasma Escritor? Salía en Discovery Kids, si no me equivoco.
Y los malos, en esta caricatura, no era caricatura, era una serie de personajes reales, los malos eran los Magvas, son los personajes azules, y su lema era decir sí y hacer no, optar por confundir, mentir para sobrevivir. Ese era su lema, decir sí y hacer no. Y Jesucristo nos dice, esto está mal, de mal procede. Si dicen sí, hagan sí, si dicen no, hagan no. Si juraste fidelidad hasta que la muerte los separe, hazlo. Si prometiste estar en las buenas y en las malas, en tristeza y en felicidad, en abundancia y en escasez, en la salud y en la enfermedad, en hambre o en saciedad, si prometiste eso delante del juez, delante de tu familia, delante de Dios, cúmplelo. Cúmplelo. La fidelidad es la práctica más transformadora del matrimonio, mis queridos hermanos. Decir sí y hacer sí, decir no y hacer no. La lealtad, la sinceridad es la mejor medicina para las separaciones, para las fracturas familiares. Seamos fieles, hablemos con verdad, digamos no al engaño. Cortemos de raíz toda mentira y falsedad de nuestras vidas, de nuestras familias, que no exista en nuestras familias el engaño, la mentira, la hipocresía. Seamos honestos, seamos fieles los unos a los otros y establezcamos prácticas de fidelidad en nuestras relaciones familiares. Que así sea, mis queridos hermanos. Que cada uno de nosotros se pare frente a su esposa, frente a sus hijos. Cada uno les diga, te juro fidelidad nuevamente y no te engaño y no te miento. Y prometo que en mi casa se va a dignificar a todos los miembros de esta familia. Y en mi casa nos vamos a someter los unos a los otros y las necesidades de todos son importantes. Y nos servimos los unos a los otros y nos somos fieles. Señor Dios, aquí estamos delante de ti, la Iglesia Bautista Oreb, pidiéndote, Dios, transformación en nuestras vidas, en nuestras familias. Permítenos ser fieles los unos a los otros, Señor. Permítenos ser sumisos los unos a los otros, serviciales, amarnos y dignificarnos los unos a los otros. Así se ve en la práctica el amor, Señor. Yo te invito, mi querido hermano, mi querida hermana, que estás ahí en tu casa, que abraces a tu esposa, a tu esposo, que abraces a tus hijos. Si estás con alguien de tu familia, abrázalos. Si estás solo, ponte delante de Dios y pon tu corazón delante de Él. Y promete a Dios ser alguien que practique la dignificación de toda vida. Someternos los unos a los otros en el temor del Señor, porque eso significa seguir a Cristo. Y la fidelidad a Dios y a los demás. Esto te prometemos, Señor, y así queremos vivir en este reino más alto, más grande y más fuerte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.